Bueno, y ahí sí necesitaría que me digan si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Perfecto, bien. Y yo voy a empezar a grabar. Otra cosa, yo quería decirles otra cosa. Bueno, ahora me olvidé. Bueno, ya me voy a acordar. Ah, sí, ya sé qué era. Perdonen. No, sí, yo lo que no voy a dar ahora, y doy por sentado o por sabido, que se los comenté en la clase pasada, que es el periné, fundamentalmente porque está muy relacionado con el aparato, con el reproductor femenino en el momento del parto. Así que si ustedes quieren que repasemos algo de eso, me lo dicen y después lo hacemos. Si no, bueno, yo les grabé un video para que ustedes puedan ir directamente ahí a refrescar el tema, porque creo que eso lo vieron allá lejos y hace tiempo en pelvis ósea y músculo de pelvis. Profe, ¿Sí? una pregunta antes que comience. ¿Sí? ¿Vas a subir los Power? Porque creo que el anterior de la otra clase no sé si está. Yo lo subí, salvo que haya cometido algún error en subirlo, pero bueno, después cuando terminemos la clase de hoy, subo esta y si por alguna razón me equivoqué o no está bien, subo el anterior. Sí, sí, obvio que van a estar los dos. Sí, Dale, incluso en gracias. esta voy a empezar a grabarlo de entrada para, bueno, para si ustedes quieren tener el video grabado, porque la vez pasada cuando intenté grabarlo, no sé qué pasó, no, se grabó vacío, no tiene video, no tiene audio. Buenísimo, gracias. Así que después lo chequeo. Bueno, yo ya puse a grabar, así que ya está grabando y así empezamos la clase. Bueno, entonces, como ya les había dicho, hoy tenemos que ver puntualmente el aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Bueno, no puedo pasar la diapositiva, no sé por qué razón. A ver ahora, ahí está, bien. Bueno, comencemos por el aparato reproductor femenino. Este está formado, o sea, en la parte de generalidades, está formado por órganos sexuales internos y externos, o sea, hay estructuras genitales externas. En los órganos sexuales internos que se ubican en la pelvis, por eso les digo que es muy importante que ustedes repasen y refresquen el tema de pelvis masculina y femenina, y cómo está constituido, cuáles son los músculos del periné, etcétera. Bueno, y dentro de los órganos internos son los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Las estructuras genitales externas comprenden, se encuentran en la parte exterior del tórax y están bordeando, o sea, están en el periné, están insertas en el periné, por eso es muy importante refrescar ese tema. Incluye aparte, además, las glándulas mamarias y la vulva. La vulva comprende el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo y los orificios vaginal y uretral externo, denominado meato urinario. Esto a modo de resumen, ustedes lo van a ver más detallado en el video que les subí o que tienen en la página. Bueno, fíjense que tenemos, o sea, es una serie de continuidad donde es muy importante la base del periné, donde el músculo glúteo mayor es fundamental. Después tenemos el músculo isquiocavernoso y el músculo superficial transverso del periné. Además están el músculo bulbocavernoso y lo que es el esfínter anal externo. Entonces tenemos en una línea desde el coxis hacia el monte de Venus o hacia la sínfisis pubiana, tenemos el orificio anal,
y el orificio, o sea, el meato, el orificio vaginal, en este caso se ve dilatado, y el orificio uretral externo y el clítoris, hacia el lado, del lado de la sínfisis pubiana. Bueno, en los genitales externos, nosotros vamos a mencionar a la vulva, que está constituida por un monte de Venus, los labios mayores y labios menores, el clítoris y lo que se denomina vestíbulo, los bulbos del vestíbulo y las glándulas vestibulares, y el orificio uretral externo y el orificio vaginal. Si hacemos un corte transversal, vamos a ver cómo se encuentra la distribución de los órganos internos. Si comenzamos, fíjense, bueno, el monte de Venus y el labio menor y el labio, bueno, el labio mayor en realidad y el labio menor, donde se encuentra la uretra hacia adelante y luego la uretra que se continúa con la vejiga urinaria, ese aparato reproductor, perdón, acá en este caso el aparato reproductor se separa del aparato urinario, cosa que en el hombre, después lo vamos a ver de nuevo y vamos a repasar algunas cosas, coinciden en una porción del sistema urinario, coincide con el aparato reproductor. Y en relación de continuidad, la vagina, el orificio vaginal, que va a tener una continuidad con el cuello uterino y luego el cuerpo del útero. El cuerpo del útero es muy importante, depende también con la edad, ahora después lo vamos a ver, y es totalmente independiente de la uretra. Y en relación de continuidad hacia los intestinos, o sea, y el recto y el orificio anal externo. Eso lo vieron en el sistema digestivo. Bueno, recordamos acá, no lo mencioné ahora, pero sí es importante que parte del, o sea, el monte del pubis, se encuentra una capa de tejido adiposo, y en el caso de ya una mujer, bueno, en el caso del hombre también, ¿no? Después de la menarca, comienza a tener vello pubiano. Bueno, ¿cómo es la relación de los órganos internos femeninos? Si nosotros los extraemos y los aislamos de la cavidad abdominal, fíjense que tienen, podemos empezar, ¿no? Con el útero tiene es grande, se continúa con el istmo del útero y el cuello del útero, y luego el cuello del útero se continúa con la vagina. En el caso de el útero está rodeando y cubre lo que se denomina mesometrio, que no solamente cubre el útero, sino que también esta capa, que es tejido conjuntivo laxo, se continúa uniendo y a modo de sujeción a los ovarios, que son pares a ambos lados del útero, y también a las trompas de falopio, que están formados por un istmo, la ampolla, y luego el infundíbulo o el embudo de las trompas, que se encuentran de una manera muy particular, como cubriendo a los ovarios, o sea, cada ovario, o sea, ovario derecho e izquierdo y las trompas derechas e izquierdas, que se comunican como si entraran, por decirlo de alguna manera, en el fondo del útero. Es importante también los ligamentos, porque esto no es que está suelto y nadando en la cavidad abdominal, no, están perfectamente sujetados. No solamente esta fascia que rodea a todos tanto el útero como los ovarios y como las trompas, sino que además hay ligamentos. Hay ligamentos como por ejemplo el ligamento del ovario, como el ligamento redondo del útero, y a su vez hay más ligamentos, como en este caso el suspensorio del ovario, de manera de que tanto el útero, el ovario y las trompas estén perfectamente sostenidos, unidos, fijados,
o fijos, ¿no? A la cavidad abdominal. En un esquema, porque esto sí ya es un esquema, vemos, si hacemos un corte de los órganos que acabamos de ver en un diferente posicionamiento, vamos a ver que si comenzamos, bueno, en este caso fíjense que el prepucio, esto es más claro en el glande del hombre, pero sí en el caso de la mujer tenemos un pequeño prepucio y tenemos el clítoris, que sería un pene atrofiado, ¿no es cierto? Sería el equivalente que en el momento del desarrollo, cuando actúan a nivel fetal las hormonas femeninas o masculinas, en el caso que sea sexo masculino o sexo femenino, va a desarrollarse o bien en un pene o bien queda el pene atrofiado, como se le dice, o sea, antiguamente se le decía, que es el clítoris en la mujer. Fíjense que luego tenemos una, una pared interior de la vagina, es bueno, el orificio vaginal, y luego el orificio externo que tiene una relación de continuidad con el cuello uterino. El istmo y luego el cuerpo o la cavidad uterina, donde la porción superior se denomina fondo del útero. Fíjense que en este mismo corte observamos que esto es un órgano macizo, o sea, macizo me refiero a la imponente capa muscular que tiene, porque tiene 3 capas, bueno, después lo vamos a ver con detalle, pero es hueco, porque bueno, piensen que luego de la fecundación, si es que la hay, va a alojar y va a producir, va a ayudar a la formación del feto y el desarrollo del feto durante 9 meses. Entonces son muchos los cambios que ocurren en el útero, en el caso de que esté la mujer que sea jovencita o que haya tenido un hijo o que haya sido multípara. Bueno, fíjense la relación de continuidad que hay entre el útero y las trompas. En el caso de las trompas ya mencionamos que tenemos una porción denominada uterina, luego el istmo de las trompas, la ampolla que es cuando comienza a abrirse y terminando en el infundíbulo a modo de embudo, que la característica que tiene la porción externa del infundíbulo es no solamente que se abre como si se abriera un embudo, sino que además tiene una característica, esto también lo vamos a mencionar, lo vamos a repetir cuando veamos trompas. Está formado por muchísimas fimbrias que hacen aumentar la superficie de contacto de manera de que el óvulo, en realidad no es un óvulo, después lo vamos a ver, es un ovocito, se libera en el momento o sea, en el ciclo menstrual, se libera un ovocito y es tomado por las trompas, por estas fimbrias de las trompas, y se conduce a través de todo el conducto de las trompas de falopio hasta implantarse en el útero y de allí desarrollar el feto y luego, bueno, el embrión y desarrollarse a través de los 9 meses, que sería el tiempo de gestación en el humano. Bueno, ¿qué características tiene esto? Primero que es muy irrigado, o sea, acá está esquematizado con una arteria uterina, una arteria ovárica, y están muy ramificados. Es muy importante porque los ovarios son glándulas endócrinas que liberan hormonas, fundamentalmente estrógenos y progesterona, y va a liberarse a la sangre, a esta red de capilarización, y que va a ser importante no solamente para el desarrollo del endometrio y miometrio, esas mismas hormonas, como también la progesterona que se elimina constantemente una vez que se produjo la fecundación, es importante para el mantenimiento de la placenta y del feto en desarrollo. Bueno, otra característica es que está muy inervado también. La inervación es también muy importante, además de, bueno, ya sabemos que el útero también está muy inervado, porque en realidad lo que duele no son tanto los ovarios, sino es
las modificaciones que ocurren en el útero a lo largo del ciclo menstrual. Bueno, en otro tipo de corte, para que también es un esquema, para que observemos bien cómo, bueno, el útero cubierto por la fascia uterina, que se continúa luego con la fascia ovárica o la fascia de las trompas. Fíjense cómo en este esquema sí se observa muy bien estas ramificaciones que contiene el final de las trompas de falopio, que es como que encierran o abarcan al ovario. Y eso es fundamental porque una vez extrusado o que se elimine el ovocito, es captado por estas fimbrias o estas franjas de continuación de las trompas de falopio para que puedan tomar ese futuro óvulo que luego que se va a dirigir a través de las trompas uterinas y a esta altura, después lo vamos a ver, es donde ocurre, si es que ocurre, la fecundación, si hubo eyaculación interna. Bueno, fíjense cómo se observa la red de capilarización, tanto venosos como capilares arteriales. Realmente es muy, pero muy importante y muy... Entonces, si de la arteria uterina se va a ramificar dando unas ramas tubáricas y ramas ováricas, y por otro lado las venas forman un plexo, que es el flexo venoso pampiriforme, porque viene del plexo ovárico y el plexo de las trompas, que luego se vuelve a capilarizar nuevamente a nivel obviamente, bueno, del útero y de la vagina. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el ovario? Vamos a empezar por el ovario. El ovario es una estructura, es un órgano, este sí es macizo, o sea, para ver bien la diferencia, está conformado por muchísimos tipos de células, dando de una masa importante celular. Tiene forma de almendras, en algunos de los casos, en algunos libros lo van a encontrar, y tiene la función de formar lo que se denominan gametas femeninas, o sea, lo que se va a comportar como ovocito y que va a tener un óvulo en el centro, que luego, gracias a la fecundación, este ovocito, bueno, madura, eso lo vamos a ver después, y en el caso de que haya fecundación, obviamente espermatozoides en la cavidad no solamente uterina, sino en las trompas, puede dar lugar al proceso de fecundación. Se fusionan los dos pronúcleos y da lugar al nuevo huevo o cigoto, que va a ser el futuro embrión, o sea, es la célula madre totipotencial que va a dar lugar a todos los tejidos que van a conformar el ser humano, ¿no? Bueno, ahora bien, vayamos al órgano ovario. El ovario, si hacemos un corte transversal, ¿qué vemos en la estructura interna? Vemos una serie muy variada de células completamente diferentes. Entonces vamos a tener, fíjense, esto es a modo de esquema, a modo de ejemplo. Hay muchísimas células de este tipo que se llaman folículos primordiales o primarios. Fíjense que tienen una célula en su interior, que es un ovocito, que se genera por meiosis. No sé si ustedes lo vieron, qué es la mitosis y la meiosis. Me imagino que lo deben haber visto en biología, ¿no es cierto? Díganme si lo vieron, porque si no por ahí... Ah, bien, perfecto. Entonces, por meiosis se va a generar este ovocito, que va a estar rodeado por por un círculo de células que van a formar la capa del folículo primordial o primario. Esto hay muchos. En la mujer nosotros nacemos con una determinada cantidad de folículos primarios, o sea, en nuestra etapa fetal se desarrollan los folículos primarios. Si hiciéramos este mismo corte en un ovario de una niña, o sea, que tenga un año hasta, bueno, antes de la menarca, que cuando recién se van a liberar las hormonas sexuales y se va a despertar el ciclo sexual, perdón. Si hiciéramos un corte en un ovario de una niña,
todas las células, o mejor dicho, no habría estos tipos de folículos maduros, sino que tendríamos solamente folículos primarios. Nosotros nacemos, esa diferencia con el hombre sintetiza permanentemente espermatozoides o gametas masculinas. Nosotros nacemos con una cantidad determinada de folículos primordiales en nuestra masa ovárica. Cuando ocurre en la pubertad, que es el despertar sexual, eh, fundamentalmente el despertar es a nivel del sistema nervioso. Nosotros, nuestro hipotálamo, que es una parte del sistema nervioso, no libera durante la niñez hormonas que van a despertar al ovario. Cuando ocurre la pubertad, hay unas hormonas que se denominan luteinizantes y folículo-estimulantes que justamente tienen esa función, estimular a los folículos primarios para que se desarrolle, para que madure. Entonces, si hiciéramos un corte de un ovario de una ya mujer, o sea, que esté postmenarca, o sea, que ya tenga un ciclo regularizado mensualmente, vamos a encontrar diferentes tipos de folículos. Estos folículos, gracias a estas hormonas que les mencioné, maduran. Entonces, ¿qué significa madurar? Eso lo vamos a ver con mucho detalle en fisiología, pero ahora simplemente para que ustedes tengan una idea, que no ocurre porque sí, sino que es un ciclo muy controlado, que es el que controla nuestro ciclo menstrual. El ciclo menstrual tarda aproximadamente 28 días. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque también puede ser normal en mujeres que no tengan ciclos de 28 días, sino que tengan ciclos de 30 o en algunos casos ciclos de 24 o 25 días. Eso es importante, nosotros tenemos como mujer, es importantísimo saber qué tipo de ciclo tenemos y sobre todo entender que tenemos un ciclo regular, porque eso va a ser importante para también tener nuestros conocimientos de cómo controlar la, la no concepción, mejor dicho, si no queremos una concepción o un control de la natalidad, cuanto más lo conozcamos, más posibilidades de regular la natalidad o la concepción, no, la natalidad sería. Bueno, entonces, volvamos a nuestro ovario. Gracias a las hormonas que les mencioné, el ovario madura, o sea, del folículo primordial que tiene una célula que es la gameta femenina, rodeado de una línea o una sola líneas circulares que va a dar lugar a la capa o la cápsula. Prolifera muchísimo esas células foliculares y van a dar origen a dos capas, una denominada de la granulosa y otra de la capa que va a ser denominada de la teca. Prolifera muchísimo y hasta llegan a proliferar de tal manera, muchísimo, que se van a sintetizar y van a liberar un líquido, que es el líquido antral. Por eso este folículo se llama folículo antral, porque tiene líquido, que ese líquido es muy rico en nutrientes, va a servir para nutrir al ovocito que va a ser expulsado de la masa ovárica y que podría ser fecundado en las trompas. Entonces, ya acá tenemos un folículo maduro, fíjense cómo ya tiene un líquido antral, muy en forma profusa, o sea, muy importante, muchísimas capas de células de la teca y de la granulosa formando el borde del folículo, y en el centro el ovocito, que es un ovocito 1, está rodeado y cubierto por toda una serie de coronas radiadas que provienen de las capas de las células de la granulosa y de las células de la teca. Cuando ya tenemos el folículo totalmente maduro o denominado de Graf, o sea, acá Graf, bueno, acá está en inglés, pero es el folículo de Graf, fíjense que el folículo está muy agrandado, mucho más agrandado, tiene muchísimo más líquido antral, y el ovocito está rodeado por lo que se denomina corona radiada. ¿Por qué se denomina corona radiada? Porque este folículo grande, muy importante, pues se puede ver perfectamente en imágenes, si nos hacen una resonancia, no, perdón, ay,
Ay, se me fue el nombre. Em, una traducción, una ecografía, perdonen, una ecografía transvaginal, se puede ver la masa, se pueden observar estos folículos maduros. Normalmente madura un solo por mes, pero bueno, en algunos casos podría madurar más de uno, entonces se ve que la maduración de estos folículos maduran y luego se atrecian, que vamos a ver después qué significa. Bueno, la cuestión es que este folículo maduro se acerca al borde, solamente rodeado por la cápsula de tejido conjuntivo que rodea el ovario, y obviamente hormonas dependientes, se va a inducir la extrusión, la ruptura de este folículo y la liberación del ovocito rodeado por una serie de capas de células, de la granulosa y de la teca, a modo de corona radiada, por eso se llama. Ese es el ovocito liberado. Se libera y es captado, debe ser captado por las fimbrias de las trompas de falopio. Ahora bien, una vez que se libera y se extruye este ovocito, después vamos a ver cómo puede producirse la fecundación o no, el folículo se cierra, ¿no? Se produce una cicatrización del tejido ovárico y se produce un folículo, que este folículo es importante porque va a tener la característica de formar el denominado cuerpo lúteo, que se va a mantener durante los 9 meses en el caso de que haya fecundación. Este cuerpo lúteo tiene la particularidad de liberar muchísima progesterona y algo de estrógenos, pero esa progesterona va a ser la característica de mantener el endometrio y el miometrio muy proliferado para sostener el bebé o el feto en el caso de que haya fecundación. Cuando no hay fecundación, este cuerpo lúteo se transforma en un tejido cicatrizal, que es el cuerpo albicans, porque es blanquecino, es de tejido cicatrizal, por eso se llama albicans. Y queda en el tejido, en la masa del ovario. Bueno, vayamos al desarrollo folicular. Como yo hoy les mencioné, el folículo primordial o el folículo primario tiene una membrana basal sobre o por debajo de esa membrana basal, está formado por células, que es una única capa de células que van a rodear el ovocito o el ovocito lo van a ver. En este caso, el ovocito sería la gameta sexual femenina, que tiene que ser extruida o eliminada de la masa del ovario y que tiene que ser fecundada a nivel de las trompas. Fíjense, esto es un corte realizado y teñido con hematoxilina y eosina, y fíjense cómo tenemos los folículos primarios y dentro de una masa de células que forman la matriz del ovario. Cuando el folículo ya está conformado, siempre es hormona dependiente, fíjense que estas células son más cilíndricas, están activas por debajo de la membrana basal, rodeando el ovocito. Si hacemos esto ya es más cercano, o sea, el día del nacimiento, hasta la pubertad. Porque en la pubertad, acuérdense que se liberan ciertas hormonas que comienzan a sintetizar a nivel cíclico cambios a nivel ovárico y a nivel uterino para almacenar o para mantener el futuro feto. Y si hacemos un corte y lo teñimos con hematoxilina y eosina, vemos perfectamente el ovocito en el interior del folículo primordial o primario. Bueno, como yo les dije y les mencioné, gracias a ciertas hormonas que va a sintetizar el hipotálamo y luego va a sintetizar la hipófisis, sobre todo se llaman folículo estimulante y luteinizante, va a haber un crecimiento proliferando con muchas mitosis, las células de la teca y las células de la granulosa. Siempre rodeando, fíjense acá si hacemos un corte en estas capas celulares, tenemos las células de la granulosa y luego las células de la teca.
En este caso van a rodear el ovocito. Fíjense que existen muchísimos fibroblastos y células que después van a formar de la teca, que están formando parte del ovario. Si hacemos un corte con un micrótomo, o sea, son cortes muy pequeños, vamos a observar cómo este folículo, hay muchísima mitosis de estas células que van a rodear el ovocito y el ovocito. Bueno, en un paso posterior siguen proliferando las células de la granulosa y de la teca y comienzan a liberar un líquido que se llama líquido antral. Ese líquido, bueno, si hacemos un corte, fíjense cómo este líquido ya comienza a, por decir una palabra que no es muy académica, pero es amontonar las células de la teca y las de la granulosa, porque empieza a ocupar un lugar importante dentro del folículo. Fíjense cuando ya tenemos el folículo maduro o de Graf, el ovocito está rodeado por células de la granulosa y de la teca, formando la corona radiada. Es una corona que luego se va a eliminar junto con el ovocito. Remarco que digo ovocito, no óvulo. Y hay mucho más líquido, es este líquido folicular, que va a tener muchos nutrientes y va a mantener el ovocito, que tiene que tener todos los nutrientes para dar lugar luego al cigoto. Esto es una microscopía teñida con hematoxilina y eosina, fíjense el líquido, y el ovocito rodeado por esta corona radiada. En el día 14 del ciclo, o sea, si vamos a considerar un ciclo común de 28 días, esta maduración del folículo tarda 14 días en producirse, y en el día 14 del ciclo menstrual, el ovocito, junto con su corona radiada, es eliminado o es liberado o es extruido de la masa del ovario. Una vez que se elimina, después vamos a ver cómo continúa en las trompas de falopio, pero ahora vamos a continuar con la masa del ovario. Ese folículo que extruyó o eliminó o liberó el ovocito junto con esa corona radiada, fíjense que forma esta cavidad o este folículo, que es el folículo post-maduro o cuerpo albicans, porque tiene la particularidad de mantenerse, en el caso de que haya habido fecundación, activo durante los 9 meses liberando progesterona y estrógenos. Eso es muy importante. Ah, no sé qué hace esto acá. Esto es un testículo, esto no va acá, después lo vemos. Bueno, pero sí, continuando con fíjense, con los cilios, o sea, que está cubriendo al ovario, se encuentran los cilios, que fíjense que si hacemos por microscopía electrónica de barrido, fíjense cómo estos cilios hacen que aumente la superficie de contacto para que pueda facilitar y atrapar al ovocito que salió del ovario. Estos serían las fimbrias o lo que sería el infundíbulo de las trompas uterinas. Bueno, en este caso, en el corte transversal, seguimos porque recién acabamos de ver el ovario, ahora tenemos que ver el útero y las trompas. Fíjense cómo yo les decía que acá las trompas uterinas se giran y esto, si bien está como en el esquema, lo ideal es que la trompa lo que hace es, a modo de embudo, gracias a esas fimbrias, abarcar la mayor parte del ovario. Así, el folículo, cuando elimina y se extruye el ovocito con la corona radiada, es tomado por estas fimbrias de las trompas de falopio. Bueno, el útero. El útero, bueno, repito que hay un ligamento suspensorio del ovario con también ligamento ancho del útero. Están en relación de continuidad las trompas de falopio con el ingreso
al cuerpo o al fondo del útero. Acá, si vemos un corte en un esquema, vemos que el cuerpo del útero, luego el istmo y el cuello uterino para continuarse con la vagina. Bueno, fíjense que esto, bueno, es otro corte aumentado, como es la relación entre, comparando la vejiga, ¿se acuerdan que yo les dije que el útero estaba ubicado sobre la vejiga? Por eso las mujeres cuando están embarazadas, cuando el útero crece muchísimo porque está desarrollándose el bebé, se apoya sobre la vejiga, dándole menor capacidad de almacenar orina. Entonces, la mujer embarazada tiene que ir muy frecuente a orinar porque no tiene alta capacidad de retención. Bueno, fíjense si hacemos un corte, esto ya lo teníamos que haber visto antes, pero bueno, el recto o el esfínter anal con la porción superior de la vagina y fíjense la uretra, esto lo teníamos que haber visto antes, no sé por qué está mal ordenado. Bueno, este es otro esquema de la vagina. Esto es las estructuras de fijación, si bien ya se las nombré, pero bueno, no repitamos, porque esto acá están mencionados y cómo van el ligamento ancho, el ligamento propio del ovario, el ligamento redondo, o sea, cómo es el sistema de fijación del útero, los ovarios y las trompas. Obviamente está relacionado con la vejiga urinaria y con el sistema digestivo a modo de, pues, fundamentalmente con el ciego y el recto, y el colon sigmoideo. Bueno, el útero. El útero tiene una forma de pera en algunos casos. Puede ser que esté bien posicionado frontalmente o puede estar en relación a lo que se llama reversa. Bueno, eso es solamente una característica anatómica, no es que le cambie funcionalidad, es simplemente la posición en la cual uno lo tiene. Es más característico el útero en forma vertical, no en forma transversa. Pero bueno, fíjense que el fondo del útero tiene una relación desde donde comienzan o terminan, depende de cómo lo veamos, la unión entre entre las trompas de falopio y el útero. Las trompas, bueno, obviamente, acuérdense que van a terminar en estas fimbrias que van a rodear prácticamente el ovario, de manera de agarrar bueno, recibir el ovocito que se libera. Ya dijimos que, bueno, está formado en su relación de continuidad con, bueno, el istmo y luego el cuello uterino, que se continúa con la vagina. Tiene tres capas el útero, tres capas importantes. Una es el endometrio, si vamos desde el interior, o sea, la parte interna, acá tenemos la luz del útero, tenemos el endometrio, luego el miometrio y luego lo que sería exo o parametrio, que sería la capa más externa. Y puede estar recubierto en algunos lados por la serosa, pero la serosa, que es ay Dios, bueno, lo cubre en forma parcial. Bueno, ¿cuál es la característica del endometrio y del miometrio? El endometrio está formado en su interior, si hiciéramos un corte, por muchas glándulas. Estas glándulas son glándulas que están muy irrigadas y es fundamental el líquido que van a secretar porque van a formar parte si hay fecundación, del trofoblasto que va a dar origen a la placenta, el saco amniótico y van a permitir, gracias a esta gran irrigación que tiene, va a dar lugar a una irrigación muy particular que es la fetoplacentaria materna. Es muy irrigado, muy irrigado. El endometrio tiene las características y lo mismo el miometrio, de sufrir cambios a lo largo de todo el mes. O sea, ¿qué pasa? Está poco proliferativo,
cuando estamos en el día, o sea, en el día de la menstruación, se secreta toda esa gran capilarización y por eso es el sangrado, junto con parte de estas glándulas y este tejido muy proliferativo que ocurre cuando comienza a proliferar, después también es por acción de las hormonas, fundamentalmente estrógenos y progesterona, y se hace muy, pero muy proliferativo y prolifera mucho. Entonces, ¿por qué es importante eso? Es importante porque si fuera fecundado, porque nuestro organismo se está preparando para almacenar y mantener al bebé durante los 9 meses. Entonces, gracias a esta gran proliferación, se va a mantener la placenta y el feto. Ahora bien, ¿por qué yo digo que cambia muchísimo? Porque nuestro ciclo menstrual, en el día 14, que se elimina el ovocito junto con la corona radiada, si es fecundado, va a dar lugar a una mayor proliferación del endometrio para poder anidar al futuro cigoto, una vez producida la fecundación. En el caso que no haya fecundación, esto se elimina y en el día 28 se induce el sangrado normal porque es la pérdida de todo este tejido proliferativo junto con los capilares que proliferaron también muchísimo. Hay mucha neovascularización y se elimina en la menstruación de cada 28 días. Estamos hablando de ciclos normales de 28. Bueno, fíjense yo a modo para que ustedes tengan una idea de cómo esos cambios que ocurren en el endometrio. Este es un endometrio de un día 5 o 4, el día 1 es cuando se inicia la menstruación. Es un tejido muy poco proliferado y fíjense dónde es muy marcado o más marcado el miometrio. Cuando comienza, estamos alrededor del día 14, ese tejido es muy proliferativo, está formado por muchas glándulas de secreción, el miometrio ya también se ha mantenido, está muy, muy contraído y se tiene que también hacer muy fuerte porque va a mantener el peso de un bebé. Luego en el día 14, en el día 28, este tejido se descama y se elimina parte de ese tejido que proliferó muchísimo, parte de esas glándulas que son microscópicas, y por eso también es el sangrado. Y el miometrio comienza a retrotraerse también porque no hubo fecundación. Entonces, si vemos cómo son estas glándulas en el miometrio y cómo se observan en este endometrio tan proliferativo alrededor del día 14. Bueno, una de las cosas que es importante mencionar, que las paredes del útero, es importantísima la capa del miometrio, que es una capa muscular, que es fundamental para luego sostener y mantener durante los 9 meses de gestación el bebé. Es mucha la fuerza que tienen que hacer. Entonces, antes de entrar en el aparato reproductor masculino, veamos si tienen algunas dudas con respecto del reproductor femenino que dije hasta ahora. Creo que una consulta, Sí, sí. perdón. ¿Quieren que deje de compartir? No, no, está bien. No, tenía la duda de que vos dijiste que había una capa como que tenía que mantener el peso del bebé durante el embarazo. ¿Cuál era el endometrio? En realidad es todo. Esperen que Bien. dejo de compartir, que no sé cómo puedo hacerlo. Ay, ¿por qué no puedo dejar de compartir? Ahí está, a ver si puedo dejar de compartir. Ahí está. Bueno, ¿quién me hizo la pregunta? Ahora sí. Yo, Activen las Valentina. cámaras si quieren. No tengo la presentación, así que podemos vernos. Si quedó algo que seguramente me haya olvidado.
Cuando en realidad no es solo el endometrio, sino que es el endometrio y el miometrio se preparan para albergar al futuro, o sea, al feto, junto con toda la placenta, con el líquido, ¿no? El líquido amniótico y todo el líquido que mantiene el crecimiento fetal durante los 9 meses. Piensen que es mucho, porque aproximadamente se calcula, lo mínimo son alrededor entre 8 y 10 kilos que nuestro cuerpo tiene que mantener ya prácticamente al final del embarazo. Entonces, realmente estos cambios que ocurren en el endometrio y en el miometrio son mensuales. Ahora bien, si hay fecundación, o sea que si hay formación de bebé y desarrollo fetal, eso va a crecer. Nuestro organismo, o sea, como mujeres, se va a dedicar al crecimiento fetal a costa incluso de nuestros propios nutrientes. Se rearma todo un sistema específico y muy, pero muy, muy efectivo, que es fundamentalmente irrigado, o sea, a través de la arteria umbilical, lo que se denomina circulación feto-madre. Entonces, ¿por qué? Porque si bien el feto se va desarrollando y sus órganos se van a ir desarrollando en la medida que avanza en el embarazo, eh, va a estar relacionado directamente con la circulación materna. El corazón ya late, pero es una circulación feto-materno, se llama, feto, madre-feto. Y, y, va a ser el útero, lo que tiene el objetivo fisiológico, es de mantener ese peso, ese es un peso muy importante. Entonces, las capas musculares tienen que ser muy fuertes como para mantener ese peso. A su vez el endometrio tiene que estar muy proliferativo y mantenerse gracias a las secreciones hormonales que provienen también de la glándula hipófisis y también del cuerpo lúteo, acuérdense, y el albicans, ¿se acuerda que yo les dije que seguía manteniéndose hasta el mes 9 si hubo embarazo? Si no hay embarazo, se retrotrae, las hormonas cambian, se caen las hormonas progesterona y estrógenos, y lo que ocurre es la descamación del endometrio que había proliferado mucho. Y eso ocurre en el día 28, o sea, en el día 28, que es cuando no ocurre la fecundación, las hormonas caen, cae la progesterona, caen los estrógenos y se produce la descamación del endometrio del útero. Y también la contracción, la no proliferación del miometrio también. Piensen que, bueno, no sé si ustedes escucharon hablar de placenta previa. En el caso de la placenta previa, bueno, lo que ocurre es que el embrión, mejor dicho, o sea, cuando la fecundación se produce a nivel de las trompas. Cuando ocurre fecundación, se tiene que inducir el anidado. El anidado quiere decir captar, ya que está tan proliferado y está muy, pero muy profuso el endometrio, atrapa a ese cigoto que se formó en las trompas. Y ahí comienza a formarse el trofoblasto, comienza a formarse la placenta para formar el nuevo bebé, o sea, el desarrollo del feto. Lo ideal es que se anide en las zonas superiores del útero. ¿Por qué? Porque la forma y el tamaño es el que coincide y tiene la mayor fuerza para sostener la placenta con el feto. En el caso que ocurra que la anidación se produce en las zonas bajas del útero, más cerca al istmo, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque no está tan desarrollado el miometrio y por más que esté desarrollado el endometrio, no tiene la fuerza suficiente como para mantenerlo los 9 meses. Entonces eso es un embarazo de riesgo. No es que no sea normal, ocurre y ocurre frecuentemente, pero lo más frecuente es que el anidado ocurra en la parte de la porción del fondo y del cuerpo del útero. Si en el caso que haya una anidación a nivel baja del útero, eso es lo que se denomina placenta previa. Y se corre el riesgo, ya que el miometrio no está tan desarrollado como en el fondo y en el cuerpo, que
la mujer tenga que hacer reposo durante, no digo los 9 meses, pero bueno, ¿por qué? Porque puede haber un riesgo de aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque el peso es cada vez mayor, el útero no está tan preparado como lo es o como lo sería si estuviera en una anidación normal en el cuerpo antes del istmo. Entonces es lo que se denomina placenta previa. Normalmente es un embarazo de riesgo porque se puede terminar, puede llegar a término perfectamente, pero hay que tener mucho cuidado de que no haya un desprendimiento, sobre todo en los primeros meses. Por eso normalmente siempre se dice, no sé si ustedes lo habrán escuchado, que dice, no hay que decir nada hasta que no tengamos los 3 meses. ¿Por qué? Porque ya después de los 3 meses estamos seguros, obviamente también por imágenes de controles y de diagnóstico, ya sabemos que nuestra placenta está bien formado, la anidación se produjo en zonas altas o arriba del útero, entonces no hay peligro de placenta previa. En el caso de que haya placenta previa, puede haber una pérdida de un sangrado, que si es muy pequeño puede llegar a ser normal, pero lo ideal es, o sea, lo ideal es que no haya, o lo común es que no haya sangrado si quedamos embarazadas. Y esa placenta previa hay que controlarlo mucho más y es un embarazo de riesgo que puede inducirse un aborto espontáneo. No sé si hay más preguntas. Bueno, una cosa que, si bien lo dije, no hice hincapié, el desarrollo del endometrio y del miometrio es gracias a hormonas. El ciclo menstrual depende o está fijado con la liberación de hormonas femeninas. En el caso del hipotálamo es la que libera hormonas que van a producir o van a inducir que la glándula hipófisis, que es una glándula endocrina, creo que lo van a ver la clase que viene, que va a liberar las hormonas folículo estimulante y luteinesante. ¿Por qué esos nombres? Bueno, porque estimulan la proliferación del folículo, por eso es folículo estimulante, y además también estimula la mitosis y producción de las células de la teca y de la granulosa por parte de la luteinesante. Se llama LH y FSH, así lo van a ver en los libros, eso lo vamos a ver con mucho detalle en fisiología. No viene el caso, yo solamente se los estoy mencionando para decirle que todo este cambio en el endometrio o en el ovario, para ir desde un óvulo, un folículo primordial hasta un folículo de Graf o maduro y terminando en el cuerpo albicans, es todo dependiente de hormonas. Está muy, pero muy regulado, por eso lo más común es tener un ciclo regular de 28 días, bueno, algunos tienen de 26, otros de 28, es importante conocerlo, y se va a producir luego de que si no hay fecundación, se produce el corte o la eliminación de las hormonas, fundamentalmente progesterona, que elimina el cuerpo albicans, y esas hormonas, progesterona y estrógeno, hace que se produzca una liberación de todo lo que proliferó en el endometrio. Y ahí se induce en el día 28 la menstruación. Si bien, bueno, no vamos a detener en este caso, pero no es solamente sangre, sino que hay tejido descamativo, estas glándulas que proliferaron mucho se descaman y bueno, es eliminado durante la menstruación. También se induce, como ese sangrado es normal, es lo que se denomina sangrado fisiológico, actúan también, eso también lo vamos a ver en fisiología, una regulación del sistema de la sangre, porque también se induce una cascada de coagulación. Por eso muchas veces eliminamos coágulos. ¿Por qué? Porque si ese sangrado que está controlado y limitado por la proliferación y hasta que se descame completamente y se activa el sistema de coagulación, si no, nos induciría una hemorragia.
eso es cuando nuestro sistema de la cascada sanguínea no está funcionando bien, se produce la hemorragia es normal, pero hasta cierto punto, o sea, no puede permanecer en el tiempo. Por eso aquellas mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes, profusas, o entonces se tienen que controlar y hay que ver que no se produzca, porque hay lo que se denomina anemia menstrual o una anemia fisiológica, que es que en el momento de la menstruación, por eso es importante cuando vamos a hacernos un control, regular de sangre, es importante saber en qué día del mes estamos. ¿Por qué? Porque si estamos en ese momento sangrando por la menstruación, es normal que se produzca una leve, muy leve anemia. No llega a ser una anemia importante, es una anemia muy leve que se complementa inmediatamente después del día 28 porque se regula perfectamente. Si por eso, si se mantiene el sangrado, ahí hay que consultar al médico porque, bueno, eso hay que controlarlo, porque no es normal que haya. Algunas mujeres tienen sangrados muy profusos, que a veces duran hasta una semana. Esas personas tienen que controlar bien y, bueno, obviamente cuando consulten al médico, mencionarlo. De hecho, el ginecólogo o la ginecóloga siempre les van a mencionar qué tipo de ciclo tenemos, o sea, cuánto es el sangrado, etcétera, etcétera. Todos esos datos son importantes para la regulación de nuestro ciclo menstrual. Bueno, si quieren, una cosa que yo tenía pendiente, lo iba a hacer al final, pero ya que cortamos con la parte de reproductor, les mencioné hormonas. Eh, Conocer nuestro ciclo menstrual y si somos regulares o no, nos permite un mayor control sobre nuestro cuerpo y un mayor control, sobre todo si nosotros queremos tener un control de la natalidad. Eso yo no voy a tratar un tema, bueno, por ejemplo, hay ciertas, sobre todo la Iglesia Católica, los judíos, hay ciertas iglesias que no permiten las relaciones sin la idea de que no sean para concebir. Yo no voy a entrar en eso, yo me voy a dedicar a la parte de fisiología o anatomía fisiológica, que va a ser el control del ciclo. Por eso es muy importante que yo les decía conocer nuestro ciclo. ¿Por qué? Porque hay dos momentos que se puede controlar para evitar la natalidad. Uno es la ovulación y otro es la anidación. Entonces hay ciertos controles que nosotros podemos acudir para evitar concebir, o sea, quedar embarazada. Entonces, y el tema es que si bien acá no se trata de que es un tema de mujeres o es un tema de varones, no, es un tema de la pareja. La diferencia es que la mujer, esto es potestad de su cuerpo. Entonces, quizás hay mujeres que tengan relaciones esporádicas y bueno, obviamente no les interesa concebir, entonces ahí sí pasaría a ser potestad de nuestro propio cuerpo porque nos cae en nosotros ese control. Y sobre todo, bueno, qué tipo de relación tenemos o queremos. Pero bueno, yo no me voy a meter en ese tema. Simplemente voy a decir que las píldoras o las pastillas que se toman, hay algunos esquemas que son 28 pastillas, uno para cada día. Lo que hacen es regular el ciclo menstrual con hormonas externamente. Quiere decir que se suprime nuestro ciclo fisiológico normal y lo hacemos en forma externa tomando pastillas. Esas pastillas, que normalmente son estrógenos y progesterona, no son las hormonas naturales, sino que son sintéticas, porque antes, cuando se daban las hormonas naturales, tenían efectos secundarios que eran no deseados. Entonces, ahora con el conocimiento y con el avance, sobre todo tecnológico, se sabe perfectamente que estas hormonas sintéticas tienen acción sobre el sistema, sobre el útero y sobre el ovario fundamentalmente, para controlar la producción o no del ovocito que es eliminado. Entonces, normalmente lo que evitan, estoy hablando de las generalidades, ¿no? Creo que un 68% de las mujeres prefieren este tipo de método
porque por la comodidad de decir, bueno, tomo una pastilla cada todos los días, o no tengo que ir al ginecólogo para ponerme un dispositivo intrauterino o un parche. Ahora, si quieren y si les interesa, les menciono de qué se trata. Pero bueno, tomando una pastilla todos los días, regulamos de una manera externa la formación. Lo que estamos controlando es el ovario, de manera que el ovario no provoque o no induzca la liberación del ovocito, sino que lo mantiene controlado y no se extruye ningún óvulo, o sea, no hay gameta femenina. Obviamente, al no haber gameta femenina, son ciclos anovulatorios, no se produce la ovulación, entonces no se va a inducir la fecundación. No, no hay, no va a haber. Este sistema de control del ciclo en forma hormonal está este que yo les comentaba, que son las 28 pastillas. Algunos tienen 21 y son no tomar las pastillas para que se produzca la descamación del endometrio y la menstruación. Algunos me prefieren que tengan las 28 pastillas para no olvidarse, porque de uno de los contratiempos que tiene este método es que no nos podemos olvidar tomar ningún día las pastillas, a la misma hora, todos los días, porque eso es fundamental, es importantísimo. Hay otros métodos también de contralor por hormonas, que son los parches. Hay parches que se colocan sobre la superficie en el brazo o acá en la parte del hombro, que son superficies donde, donde no molesta y no duele ni nada. Son parches que tienen la particularidad de tener las hormonas son nanopartículas, ¿no? Es una tecnología bastante buena y se produce una liberación prolongada en el tiempo y regulada en la liberación de hormonas también, símiles. Acuérdense que no son las hormonas naturales, sino que son sintéticas, para no tener los efectos colaterales. Entonces se va liberando todos los días y bueno, ese parche puede haber un parche que se renueva por mes o hay parches que por ahí duran hasta 2 o 3 meses. Eso dependerá de la concentración hormonal y del tipo de parche que sea. Eso sí hay que consultarlo con el médico, no podemos ir a la farmacia y decir, me compro bueno, hay muchísimas marcas ahora, ¿no? No es lo mismo, o sea, eso lo podemos controlar nosotros, el de las pastillas, de las 28 pastillas. En este caso nos lo tiene que recetar el médico, ayudarnos a colocar estos dispositivos. En los parches no hay problema, es muy fácil de colocarlos, pero hay otros dispositivos que son subcutáneos, que también se hace una incisión en la piel, en un lugar donde también no moleste, es prácticamente indoloro, o a lo sumo se pone anestesia local y se introduce eh, como si fuera una barrita de silicona muy pequeña abajo de la piel, y también lo que hace es liberar en forma controlada durante 3 meses, algunos van de 1 mes a 3, depende de la concentración hormonal. Por eso necesitamos, si optamos por este tipo de control, tenemos que sí o sí recurrir al médico, porque nos lo tiene que recetar. También hay otro tipo de juego acá. Si la obra social, que tiene la obligación de las pastillas hacerlo en forma gratuita, algunas obras sociales este tipo de métodos también anticonceptivos no lo aceptan. Bueno, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Ay, perdonen, pero tengo mucha sed. Sí, ¿Y las ligaduras de trompas? bueno, está bien. Antes de llegar a las ligaduras de trompas, voy a mencionar los otros métodos anticonceptivos que hay, antes de llegar a las ligaduras. No Sí, sé si sí. quieren que los mencione. Sí, sí, no tengo drama. Bueno, hasta ahora vamos siempre métodos hormonales. Hay otros métodos, que es un método, esto sería un dispositivo subcutáneo que va a liberar hormonas, ¿no? Estrógenos y progesteronas sintéticos, que depende de la concentración, va a durar 1 mes o va a durar 3 meses. En este caso yo les decía que era importante la supervisación del médico. ¿Por qué? Porque cuando depende de la concentración de hormonas que tenga, nosotros ahí vamos a tener, es un método muchísimo más eficaz, es un 99% y en un caso de 99,5% de eficacia. Las pastillas están en el 95% de eficacia. ¿Pero por qué?
porque depende de que nosotros nos tengamos que poner una alarma en el teléfono, o sea, no nos podemos olvidar, tenemos que estar siempre con las pastillas encima. Obviamente no es nada difícil, simplemente es que la eficacia da un 95% porque siempre hay algún olvido, alguna distracción, en un viaje que nos olvidamos de tomar la pastilla, entonces es como que después tenemos que empezar de nuevo, o sea, es como que bueno, entonces eso disminuye la eficacia completa. Hay otros métodos que también no son hormonales, que es el DIU, que es el dispositivo intrauterino. Hay un dispositivo intrauterino que lo tiene que colocar el ginecólogo o ginecóloga, que se coloca en el interior del útero y puede llegar a durar hasta un año. O sea, siempre depende del tipo de conformación de estos nanopartículas, nanocompuestos, que en la forma de liberación lenta y paulatina de las hormonas va a depender del tiempo y de la duración. Entonces, ese dispositivo, que es un dispositivo intrauterino, ese sí es de liberación hormonal. A diferencia del DIU, que es un dispositivo intrauterino, que son espirales de cobre. Eso lo tiene que colocar el ginecólogo o ginecóloga. Este tipo de dispositivo puede llegar a dar aproximadamente 5 años, o sea, entre 3 y 5 años, depende de la mujer, depende del organismo. Sé y conozco de mujeres que hicieron rechazo, como si fuera una alergia, rechazo a ese dispositivo, entonces se lo tienen que sacar y tiene que recurrir a otro método anticonceptivo. La particularidad que tiene este DIU, que es como si fuera una espiral de cobre. ¿Por qué digo y resalto el cobre? Porque este dispositivo libera cobre de manera paulatina también. Entonces, es el cobre el que sería el espermicida. ¿Por qué? Porque el cobre le hace una toxicidad al espermatozoide que él no lo hace viable y no lo hace capaz de permanecer varios días en nuestro organismo, se puede ir entre 3 y 5 días un espermatozoide viable y que puede fecundar, ¿no? Entonces la liberación esa de cobre actúa dándole un entorno desfavorable a los espermatozoides. Sería como un espermicida. Un espermicida también es una crema o puede ser un ungüento o un líquido que lo tenemos que introducir en la vagina para que bañe todo el útero inmediatamente o previo o post, depende de cómo esté la composición de esa crema, que se llama espermicida, porque tiene la función de darle un entorno desfavorable al espermatozoide y que los espermatozoides no sean viables de manera de que no haya fecundación. Eso sería otro método anticonceptivo. Luego están los métodos como el diafragma, que en realidad, bueno, hay que colocarlo, que tiene espermicida, hay que colocarlo, bueno, algunos dicen entre 1 o 2 horas, que eso sería también un inconveniente, previo a la relación sexual, entonces es algo un poco más incómodo, pero a algunas mujeres les anda muy bien y resulta el diafragma intrauterino, el diafragma vaginal, que también tiene espermicida. En el caso del diafragma, me parece que estamos en un 90%, porque el problema tiene la colocación, ¿no? Es decir, pero una vez que nos hacemos cachera de colocarlo, dicen que es fácil, y entra en un 90%. Lo más eficaz, en realidad, comparándolo con este método, sería el condón, porque es mucho más fácil de colocar, más seguro, tiene un 98%. En el caso de ese 2%, que es discutible entre 1 y 2%, es porque podría llegar a romperse, entonces eso haría que no fuera una eficacia del 100%. Pero bueno, como estamos viendo, no existe la eficacia del 100% si no tomamos todos los recaudos. Yo lo que no entré en darles detalles, pero si a ustedes les interesa, es cómo es el control de la natalidad permitido por la Iglesia Católica o por el judaísmo o algunas iglesias evangélicas, que solo permiten el control de la natalidad por el control de los días. No sé si les interesa, eso es bien fisiología, si les gusta o les interesa se los digo, si no, seguimos con
hasta la ligadura de trompas, que ahora vendría la ligadura de trompas. Sí, a mí me Listo, bueno. interesa también. Bueno, lástima que no le presenté un dibujito, pero bueno, en un esquema. Nosotros, o sea, el contar los días es importante, pero es fundamental que sepamos que tenemos ciclos regulares. No sirve, y desde ya se los digo, no sirve para una mujer que no tiene ciclos regulares, porque es imposible tener, ya es difícil hacer este control, se imaginan si tenemos ciclos irregulares. Entonces vamos a hablar de la importancia de tener y constatar que nosotros tenemos ciclos regulares. ¿Cómo se constata que tenemos ciclos regulares? Bueno, obviamente es la regularidad de la menstruación. Si nosotros sabemos que cada 28 días, a veces es más menos uno, ¿por qué? Porque como es dependiente de hormonas, en situaciones de estrés, a veces en situaciones de viaje, se ve alterado entre 1 o 2 días, 3 días es lo normal. Pero siempre es importante que estamos hablando de ciclos regulares durante mucho tiempo. O sea, nosotros tenemos nuestro control en nuestro cuerpo desde que comenzamos a tener menstruaciones hasta, bueno, que queramos tener algún bebé o querramos quedar embarazadas. Entonces, vamos a hablar de un ciclo de 28 días. El ciclo de 28 días tenemos que dividirlo en 3 partes. Uno son los 4 o 5 días que dura la menstruación. Ese ya sería el día 1, el inicio de la menstruación. Esos días más, bueno, lo vamos a dividir el día 14, porque el día 14 ya dijimos que es el día que se libera el ovocito o el futuro óvulo del ovario. Y ahí es donde se va a almacenar o lo va a mantener la cavidad del útero si hay fecundación. Si no hay fecundación, se elimina todo con la menstruación. Ahora bien, antes del día 14, que sería el día que realmente sería el día de la fecundación, el día ideal de la fecundación, son 14 días de inicio de la menstruación. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta lo siguiente, a veces estamos más menos 1 o más menos 2, porque es normal atrasarnos en un mes en más menos 1 o 2 días, pero eso lo tenemos que tener en cuenta en nuestro cálculo. Entonces, de nuestro día 14, posinicio de la menstruación, ahí sería nuestro día 14. Nosotros tenemos que contar por si se nos adelantó, entonces nosotros vamos a tener relaciones sexuales y se nos adelantó, ahí no tenemos protección. Entonces tenemos que considerar estos 2 o 3 días previos y post el día 14. No obstante eso, después vamos a ver, por eso por ahí lo quería hablar después esto, pero bueno, los espermatozoides tienen la capacidad de ser viables y capaces para inducir una fecundación alrededor entre 3 y 5 días, no más. Entonces, hay que tener cuidado de cuándo es nuestra relación sexual para contemplar que se liberan espermatozoides en nuestro interior, o sea, en el útero, y que podría llegar a haber fecundación si se nos demora la ovulación, y por otro lado, también depende de cuándo vamos a tener relaciones sexuales. Entonces, para quedarnos seguros, tenemos que darle aproximadamente entre 5 y 6 días antes y después del día 14. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Entonces, el primer día es el de la menstruación, los días seguro que no va a haber posibilidades de fecundación, mientras esté el tejido todo descamativo. O sea, durante la menstruación es muy difícil, yo diría casi imposible que quedemos embarazadas. Entonces tenemos esos 5 días, y si hacemos 14 menos 5, lo ideal sería entre 8 hasta el día 8, 9 con algo de riesgo. Desde el día 1, que es la menstruación, ahí podríamos tener relaciones seguras. Luego del día 14 pasa lo mismo. No tenemos que tener en cuenta cuándo vamos a tener relaciones sexuales, porque cuánto vive un espermatozoide en nuestro cuerpo es alrededor entre 3 y 5 días. Y si a su vez tenemos que calcularle 1 o 2 días más o menos del día 14, entonces post día 14 también tenemos que sumarle unos
seguro 5 a 6 días. Entonces ahí nos quedaría como fecha de control más segura, lo hago así entre comillas, porque tener meses regulares, si bien tenemos la característica de tener meses regulares, a veces por alguna razón nos desregulamos y esto no sirve, no nos da seguridad. Pero bueno, a muchas personas que son muy regulares les sirve y es lo único aceptado por varias iglesias. Entonces, como seguro, digamos, sin cuidarnos de otra manera, tendríamos que ser desde el día 1 de la menstruación hasta el día 8, 7, una semana. Y luego, una semana antes de la próxima menstruación. O sea, 28 menos 7 menos 8 sería alrededor del día 20, 21, 20, 21, 22. O sea que sería vedada esa porción en el centro del ciclo menstrual. Ay, no sé si les quedó claro. Sí, sí se entendió. Bien. Bueno, entonces ahora vayamos, eso sería el conteo de los días, pero realmente si las cifras de epidemiología, si una mujer se cuida con el conteo de los días, es 48% de confiabilidad. Siempre considerando a las mujeres regulares, ¿eh? Las mujeres irregulares no pueden controlar esto. Hay otra forma también de control que nos sirve en muchas mujeres, es el control de la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando se produce la ovulación, o sea, la liberación de esas células del ovario hacia que la capturen las trompas, las fibras de las trompas, ocurre un aumento de 1 grado y medio de temperatura en ese momento. O sea, en el día 14 sería, en el momento justo que hay ovulación, se aumentaría la temperatura corporal en 1 grado, 1,5 grados. En algunos casos, como hay que tomar la temperatura vaginal, primero, si realmente vamos a usar este sistema, tenemos que confirmar que nos sirve. No a todas las mujeres les sirve, no en todas las mujeres se detecta ese aumento de 1 grado, 1,5 grados intravaginal, y hay que tomarlo todos los días a la misma hora. Lo seguro es primero tomarlo 2 veces por día, no es nada cómodo, obviamente, pero bueno, cada uno hace. Entonces, eso hace que el control por temperatura sea bastante poco eficiente. Y el control de los días también es poco eficiente en el caso de que, bueno, no nos podemos asegurar que el 100% de nuestros ciclos sean normales, porque si estamos muy nerviosos, tenemos un examen previo, o bueno, es decir, algo que nos altera en nuestra cabeza podría llegar a influir en nuestro ciclo menstrual. Que un día más o menos no cambia nada, pero si vamos a controlar el control de la natalidad de nuestro ciclo en función de esos días, eso es importante. Entonces, por eso no son muy confiables. Bueno, luego sí viene las ligaduras de trompas. Acá estamos hablando hasta ahora de control de la natalidad con mecanismos inocuos, me refiero a que son todos reversibles. A lo sumo, unos tardarán más o menos, o sea, en algunos directamente se dejan de tomar las pastillas y hay mujeres que quizás al mes o a los 2 meses ya quedan embarazadas. En cambio, hay otras mujeres que necesitan de un par de meses, hasta de un año, para regularizarse nuevamente en el ciclo normal con nuestras propias hormonas para poder quedar embarazadas. Entonces, pero son totalmente reversibles y todos los casos mencionados hasta ahora no interfieren en nada en la próxima concepción, a diferencia del ligamento de trompas. En el ligamento de trompas, bueno, yo dejé de compartir, pero bueno, después si quieren se los muestro. Lo que se hace es, por la paroscopía, se hace un corte en las trompas de falopio a nivel de la parte más finita, donde es el conducto, y se las liga, para que no queden sueltas, se las liga, el cirujano lo hace o el ginecólogo, bueno, el ginecólogo tiene que ser cirujano, porque como ya es una intervención a nivel del abdomen, se hace por la paroscópica, son 3 orificios muy pequeñitos que tienen entre 2 y no más de 3 puntos, uno es a nivel del ombligo, el otro es a nivel
un poquito más bajo y el otro es a nivel, para entrar directamente a nivel de las trompas, tienen que entrar en los dos. Con una sonda lo que hacen es atar las trompas, literalmente. Esas trompas se funden y quedan totalmente inutilizadas. Obviamente ese es el método más seguro, que es totalmente seguro, ¿no? Porque no hay, al no haber trompas permeables, es imposible que se tome el óvulo y que el óvulo después sea fecundado. Imposible. El problema que tiene es que es totalmente irreversible. No hay posibilidades de revertir esa. Supongamos que yo ahora no quiero quedar embarazada, me ligo las trompas. Ya no puedo quedar, no voy a poder quedar nunca más embarazada. Si bien es el método que muchas mujeres recurren actualmente, porque muchas mujeres dicen tienen 1 o 2 hijos, o algunas que tuvieron 3 hijos, o en aquellas mujeres multíparas que tuvieron 4 o 5 hijos, quizás el mismo ginecólogo o ginecóloga les pregunte si realmente con ese embarazo no quieren ya aprovechar y les ligan las trompas para no tener más hijos. Algunas mujeres obviamente aceptan, otras no, pero siempre hay que saber que esa ligadura de trompas es irreversible. Si yo después no me puedo arrepentir y digo, ay, bueno, quiero tener otro hijo más, no, no se puede. A diferencia de la ligación de los conductos deferentes en el hombre, ese sí es reversible de acuerdo a la edad. Si se hace en hombre joven, se puede volver a conectar el conducto deferente y puede volver a ser permeable y puede volver a procrear. En algunos casos, bueno, se conoce de hay reversibilidad completa. No se ve eso con los años. En una persona de más de 40 años es muy difícil que sea reversible, pero en una persona de 30 hasta 40 años puede llegar a ser reversible. Es muy alta la probabilidad de reversión, cosa que en las mujeres es totalmente imposible. No hay posibilidades de reversión. No obstante, no quiere decir que la mujer tome una decisión sobre su propio cuerpo, tenga 4 hijos y diga, yo no quiero tener más hijos, y bueno, es totalmente respetable su decisión, y procede a la ligadura de trompas. Va a tener ciclos ováricos normales, va a tener ciclos uterinos normales, o sea, va a seguir menstruando, pero es imposible que haya fecundación. Bueno, seguimos con aparato reproductor masculino. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Biológicamente hablando, ¿no? ¿Hasta qué edad los embarazos son seguros? En el sentido de que sea un embarazo sano, ¿no? En general, porque siempre puede haber algún problema. Sí, En en edad. general, si hay concepción y hay control del embarazo, o sea, bien diagnosticado, bien continuado, bien seguido médicamente, la mujer podría llegar a tener un embarazo. Estoy hablando de embarazo, no estoy hablando de fecundación, son cosas distintas. Una cosa es que se produzca la fecundación in vivo, o sea, dentro de la mujer, y otra cosa que tener que recurrir a fecundaciones in vitro, que eso son cosas distintas. Si quieren también lo podemos tratar eso. En el caso de la mujer, puede tener 50 años y tener un embarazo normal, perfectamente controlado. Puede tener 55 y también está capacitada para poder tener un embarazo, me refiero a los riesgos, ¿no? El tema de los riesgos, cuando la mujer pasa de los 38, que se está revisando ese número, antes era 35, ahora se estiró a 38, 39, algunos dicen 40, es el tema de la facilidad de la fecundación de nuestros óvulos. ¿Por qué? Porque en el caso de la mujer, a diferencia del hombre, nosotros ya nacemos con un determinado número de óvulos. Entonces, lo que se envejecen serían los óvulos. Entonces, y eso sí depende, estoy hablando de generalidades, porque puede ser una mujer joven que tenga envejecimiento induce la ovulación, tiene formación de folículos primordiales, tiene folículos, etcétera. Todo lo que acabamos de ver lo tiene normales, pero los óvulos no son fecundados. ¿Por qué? Porque hay un error o un defecto
un envejecimiento en el óvulo que no permite la fusión de los pronúcleos con el espermatozoide, entonces son estériles en realidad, porque si bien liberamos los óvulos, o los ovocitos, sería con más propiedad, los óvulos todos los meses, no pierden la capacidad de ser fecundados. Eso es, porque es todo un mecanismo fisiológico que es el proceso de fecundación del espermatozoide al óvulo. Entonces, hay muchas mujeres que dan lugar a esterilidad, que tienen los óvulos envejecidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas mujeres, si bien tienen toda la capacidad de gestar, o sea, de mantener un embarazo, no tienen la capacidad de que sus óvulos sean fecundados. En esos casos, la mujer o la pareja tiene que recurrir a fertilización in vitro. ¿Qué significa eso? Mis óvulos no van a ser fecundados, tengo que recurrir a un banco de donantes de óvulos. ¿Por qué? Porque mis óvulos son los que nos sirven. Entonces, puede haber lo que se denomina implantación externa de óvulos donados, entonces ahí la fecundación es interna. ¿Por qué? Porque tiene que haber relaciones sexuales, tiene que haber coito, penetración y liberación de semen en el organismo. Pero mis óvulos no sirven, entonces ahí tengo que recurrir sí o sí a lo que es fertilización asistida. En el caso de que haya un problema, ya sea porque los espermatozoides pueden ser incapaces, que no duran varios días en nuestra cavidad pelviana, etc., o hay un rechazo entre el óvulo de la mujer, en mi óvulo, y el espermatozoide de mi pareja, que no permiten la fecundación, en ese caso lo que hay que recurrir a fertilización in vitro. Óvulos míos, óvulos de mi pareja, espermatozoides de mi pareja, se hace la fertilización in vitro y se implanta, obviamente hormonalmente preparado mi organismo, mi cuerpo, ahí es los óvulos, o sea, las gametas son de los padres, pero se implanta de manera externa el cigoto. La fertilización ahí es in vitro. Entonces, puede ser también con espermatozoide donado. Si en el caso de mi pareja, por alguna razón, no tiene espermatozoides, ya sea porque son poco móviles, ahora después lo vamos a ver cuando veamos reproducción, uy, que son 3:30, yo les dije que hoy vamos a tardar más. En ese caso puede ser o espermatozoides donados, también va a ser fertilización in vitro, o puede ser óvulos donados en el caso de que haya envejecimiento precoz o algo que no esté funcionando en la fecundación. Y la mujer puede llevar adelante el embarazo perfectamente. Otra cosa, que puede ser otro error, la endometriosis, por ejemplo. Hay problemas en el endometrio, donde ahí lo que es diferente, se impide o no hay una buena recepción de la anidación. Entonces ahí mi cuerpo no está en condiciones de llevar a cabo la gestación durante los 9 meses. Ahí, desgraciadamente, hay que recurrir a la adopción o a alquilar de vientre, porque en este caso es mi organismo, o sea, mi útero, el que no puede recibir la anidación y no puede mantener el crecimiento durante los 9 meses de gestación al bebé, al feto. No me acuerdo la pregunta. Gracias, profe. No, ¿hasta qué edad una mujer puede llevar un embarazo saludable en general? Claro. La respuesta es, te la di al principio, pero también después te empecé a contar muchos que podrían llegar a ser problemas. Entonces, lo primero que cuando la pareja o la mujer, en el caso de que sea una mujer sola y quiera quedar embarazada y no tener marido, porque ahora tenemos que tener la mente abierta y no todas las familias son mujer y varón, ya se puede recurrir a óvulos donados, espermatozoides donados, fertilización asistida o fertilización in vitro, o alquilar de vientres, ¿no? En alguno de los casos. No, yo no quiero entrar desde el punto de vista ético, porque esto tiene estos temas que estamos tratando ahora, tienen muchas connotaciones éticas, algunas están aprobadas, otras no, hay un vacío legal en nuestro país, pero bueno, eso sería otro tema. Yo no lo quería tocar ahora porque no nos daba el tiempo.
Pero Gracias, bueno, si hay profe. alguna pregunta al respecto, volvemos al aparato reproductor masculino, así terminamos porque no nos va a dar el tiempo, y después las preguntas las dejamos para el final. ¿Les parece bien? Sí. Bien. ¿Ahí ustedes están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bien. Aparato reproductor masculino. Y no sé por qué no avanza. A ver ahora. Ahí sí. Bueno. En el caso del aparato reproductor masculino, en lugar de ovarios, bueno, no quise tocar esto, pero bueno, en lugar de ovarios, o sea, el órgano encargado de producir las gametas, en este caso masculinas, que son los espermatozoides, se realizan los testículos. La característica que tienen los testículos es que no son intrapelvianos, sí o sí se mantienen en unas cavidades externas de la pelvis, que son las bolsas escrotales. ¿Por qué? La temperatura corporal es no propia para el mantenimiento y la viabilidad de los espermatozoides. Los espermatozoides se tienen que mantener en una temperatura de no más de 34 grados. ¿Por qué? Porque si se mantienen a 37 son incapaces, o sea, no pueden llegar a tener una buena viabilidad, un buen número, una muy buena producción, pero no tienen la capacidad de fecundar. Por eso es importante que los testículos se encuentren y desciendan en los primeros años de vida o ya en el momento de nacer a las bolsas escrotales, o sea, desciendan de la cavidad pelviana, no pueden estar en la cavidad pelviana. Bueno, entonces, los testículos que están envueltos en estas bolsas escrotales o el escroto, se continúa, vamos a ver ahora qué características tiene anatómicas, se continúa por otro órgano que es el epidídimo, que es el lugar, es un conducto, pero muy, como si fuera un ovillo, es muy largo y todo como ocupa una pequeña superficie sobre los testículos, que es donde se van a almacenar como mínimo una semana los espermatozoides para que adquieran la viabilidad, movilidad, etcétera, o sea, que tengan el semen adecuado. Luego, la continuación del epidídimo es el conducto deferente. El conducto deferente, fíjense, es muy largo y tiene que llegar a ser atravesado por la ampolla del conducto deferente, que va a tener, por un lado, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales o también denominadas de Kupfer. Entonces, ya mencionamos algunas características, tenemos otra vez que ver que hay genitales internos y genitales externos, con el conocimiento de que el testículo se encuentra, es el que va a formar las gametas, ¿no? Pero tiene que ser externo. Luego, los genitales externos está formado por el pene, el escroto y la uretra, con las porciones intermedia y esponjosa, porque después va a haber una uretra interna, que es el sistema de conducción, que son las vías espermáticas, como el epidídimo, los conductos deferentes, y los conductos eyaculadores y la uretra. Existen las glándulas sexuales anexas, que ya vimos dónde se encuentran, que son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales o de Kupfer. Bueno, externamente también se encuentra a la altura del pubis el vello pubiano, el cuerpo del pene y las bolsas escrotales hacia abajo. El cuerpo del pene está formado por el glande, que es la porción más externa, que va a tener el orificio uretral, está formada por el glande o la corona del glande, y se encuentra en su medio lo que se denomina rafe del pene. Esto sería la cara uretral del pene, y este frenillo del prepucio se va a continuar con este rafe del pene, que va a dar a nivel del escroto
una separación, es un tabique fibroso, que va a separar el escroto en dos, izquierdo y derecho, que va a almacenar el testículo izquierdo y derecho. Bueno, esto vamos a ir rápido porque nos quedamos sin hora. Bueno, ¿cómo está constituido el pene? Si hacemos un corte transversal del cuerpo del pene, vamos a observar que primero, está muy irrigado. Hay una irrigación, que es una irrigación está formada por la vena dorsal y la vena profunda. Es importante la irrigación de los cuerpos cavernosos, que contienen en su centro la arteria profunda. Y luego, en el lado medio, vamos a encontrar el denominado cuerpo esponjoso, que tiene en el centro la uretra esponjosa. Todo está bordeado o rodeado por tejido conectivo, que le va a dar protección. Y lo importante es que está muy irrigado, porque de esta irrigación va a depender la erección. O sea, cuando está muy irrigado, en el momento de la erección, que actúa el sistema simpático y después el parasimpático, va a haber muchísima irrigación, de tal manera que se produce una dilatación de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso, de tal manera que se produzca la erección. Fíjense si le sacamos las capas de piel, de tejido muy pequeño, tejido subcutáneo, las fascias, que son fascias profundas, y las fascias superficiales, fíjense la cantidad de capilares arteriales y venosos que tiene el pene. Bueno, si hacemos un corte, como lo habíamos dicho, pero esto es real, porque esto está hecho y teñido con hematoxilina diosina para darle contraste a las células, fíjense que tenemos una capa fibroelástica densa, que es la túnica albugínea, y luego tenemos los cuerpos eréctiles. El cuerpo eréctil tenemos el cuerpo esponjoso, en su interior está la uretra, y los cuerpos cavernosos, que están muy irrigados, y en el centro, acá por ahí no se ve, en el centro tiene una arteria. Es fundamental cuando inyectan muchísima presión en el momento de la eyaculación, en el momento de la erección, para que el pene pase de tener unos 10, bueno, depende aproximadamente 10 a 12 centímetros, a tener 20, 22 centímetros. Bueno, si hacemos un corte para observar cómo es la distribución de las glándulas, fíjense que acá estamos hablando de una conexión entre el tejido, el aparato, aparato reproductor y el aparato urinario, donde fíjense que de la vejiga sale la uretra pasa por la uretra prostática, tiene el conducto eyaculador, luego las glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales, y llegamos a la raíz del pene, donde, bueno, está formado por, o sea, la uretra continúa con la uretra esponjosa y el orificio uretral externo. Los cuerpos, acá podemos ver cómo se ven los cuerpos cavernosos, y en el centro, que está cortado porque la uretra pasa por el centro del cuerpo esponjoso. Si hacemos un corte con un plano transversal, fíjense que tenemos una arteria, una vena, y esto sería la fascia profunda. Y este corte es para ver cómo el cuerpo el esponjoso en su interior tiene la uretra esponjosa, y los cuerpos cavernosos tienen en su centro la arteria profunda del pene, además de toda la capilarización. Este es otro corte, pero lo paso rápido porque, bueno, ya lo acabamos de ver. Muestra las diferentes posiciones en color. Si es verde, es la intramural o preprostática, la prostática es en rosado, en anaranjado es la intermedia, y luego en azul es la esponjosa. Bueno, acá es importante mencionar que parte de los planos musculares del periné del hombre y de la pelvis del hombre es muy importante, porque se continúa, sobre todo el músculo, el dartos, y el músculo
Ay, Dios. Tenemos el dartos y el músculo cremaster, no me salía el nombre. Entonces, estos músculos se continúan por debajo de las fibras que se encuentran. Esto es un tejido fibroso, muy, muy denso, que le da, por un lado, tiene que darle protección, no solamente a los testículos que se encuentran en forma exterior, en las bolsas escrotales, y además también al pene. Cuando descienden, normalmente descienden en el momento del nacimiento, tiene que haber un control con el pediatra y tiene que palparle los testículos no más de los 4 o 5 años. Si no, lo que tiene que hacerse es provocar el descenso testicular, porque si no el testículo pasa a ser impropio y no funcional, por más que sintetice, ni sintetiza espermatozoides, pero si lo sintetiza, no los sintetiza viables. Y fíjense que junto con este conducto, que es el conducto, todo este conducto que es la fascia espermática, que está rodeado por una fascia espermática externa, contiene, por un lado, la arteria testicular. Por otro lado, es el plexo venoso, que se denomina pampiniforme, y un nervio, que es el nervio ilioinguinal. Entonces, y el conducto deferente, que es en este. Entonces, todo este manojo, por decirlo de alguna manera, tiene que extenderse y descender hacia el escroto, donde se alojan los testículos y parte del epidídimo. Si hacemos un corte transversal, o sea, esto ya lo vimos en un esquema, pero lo volvemos a ver, fíjense que en los escrotos se encuentran los testículos, el epidídimo, modo de, como si fuera un casquete o caperuza, o sí, una gorra de los testículos, se continúa por el conducto deferente hasta que atraviesa a los lados de la vejiga, hasta ingresar y recibir por unos orificios el líquido de la vesícula seminal, el líquido prostático y el líquido de las glándulas bulbouretrales para formar el semen que da ayuda y nutrición y mantenimiento de los espermatozoides, fundamentalmente por fuera del aparato reproductor masculino, y lo que es importante, mantenerlo en el aparato reproductor femenino, ¿no? Mayor tiempo y más viabilidad. Ahora bien, internamente, si nosotros hacemos un corte de los testículos, vamos a ver que los testículos están formados por túbulos seminíferos. La cápsula fibrosa que va a rodear, que es la albuginia, va a introducir tabiques que van a separar los diferentes túbulos seminíferos. Si hacemos un corte, fíjense, estos son los tabiques que van a contener los túbulos seminíferos, que luego se conducen o se continúan con el conducto epididimal. El conducto epididimal es un único conducto, todo como si fuera enroscado para ocupar menor lugar, que es donde se almacenan como mínimo durante 7 días los espermatozoides para que puedan ser más viables y capaces, como se dice. Bueno, si hacemos fíjense, acá tenemos los diferentes túbulos seminíferos, los tabiques, que acá quizás no se ven muy bien, pero son continuaciones o emisiones de la túnica albuginea, y están separados así, de esta manera, los túbulos seminíferos. Si hacemos un corte, vamos a ver cómo los espermatozoides que se hacen por mitosis, los más, ya los bien formados, están en la luz del túbulo, se eliminan de las células que lo están uniendo y se van a almacenar en el túbulo seminífero, en el epidídimo. Intertubular se encuentran las células de Leydig, que son importantes porque van a producir hormonas. Si hacemos en un esquema, vamos a observar que acá tenemos la capa o la lámina basal, donde acá hay fíjense que esto es importante. A medida que avanzamos desde la lámina basal hacia la luz del túbulo, implica una maduración de los espermatozoides, donde las células más inmaduras o menos diferenciadas se encuentran del lado de la lámina basal,
y se va produciendo la meiosis y la formación de la producción de los espermatozoides hacia la luz del túbulo. Cuando ya el espermatozoide está totalmente conformado, se libera y se va a acumularse en el epidídimo. El espermatozoide, a diferencia del óvulo, solamente tiene una cabeza, un cuello y la cola. Esto es importante porque tiene que tener mucha movilidad para, en el momento de la eyaculación, liberación del semen y llegar al útero, donde van a fecundar el óvulo. En esa cabeza está formada por el núcleo del espermatozoide. Prácticamente no tiene citoplasma. Tiene una porción que se denomina acrosoma, que tiene proteasas y enzimas que tienen que romper la corona radiada para penetrar y producir la fecundación con el ovocito, con el núcleo del ovocito. La característica que tiene a nivel del cuello es que tiene muchísimas mitocondrias que van a rodear los microtúbulos del flagelo, porque tiene que tener mucha energía, porque tiene que migrar desde el cuello del útero o hacia la parte superior del útero. Como les dije, los túbulos seminíferos se van a formar, se van a encontrar en lo que se denomina red de Testi o red testicular, que va a tener como conducción a algunos de los lados del epidídimo. Y de tal manera que después forman un único conducto, que es el conducto epididimal, que es donde se almacenan los espermatozoides formados. Si hacemos un corte del epidídimo, fíjense que acá tenemos la lámina basal y los espermatozoides que están almacenados en el epidídimo. Fíjense que acá, si hacemos un corte con microscopía electrónica, vamos a observar, estos son las cabezas del epidídimo. Y estos serían todas las vueltas que dan los conductos epididimales después de la red de Testi. El epidídimo se continúa por un único conducto, que es el conducto deferente, que tiene como el epidídimo, una capa muscular muy pequeña y va a permitir que los espermatozoides se continúan, solamente es un conducto. No hay almacenamiento de espermatozoides en el conducto deferente, sino que van a continuar por el conducto deferente y van a recibir el contacto. El almacenamiento es en el epidídimo. Cuando se induce la eyaculación, los espermatozoides son liberados del epidídimo, tienen que pasar por el conducto deferente, tienen que recibir el líquido de las vesículas seminales, la de las bulbouretrales y de la próstata, para que tenga ese semen que va a proteger y que va a nutrir al espermatozoide. No solamente la eliminación hacia el exterior del pene, sino que además también esa protección se la van a dar cuando esté en el aparato reproductor femenino, porque la fecundación nuestra es interna. Bueno, esto es un esquema para que observemos cómo vienen los uréteres y cómo entran en la vejiga, que eso lo vimos en la clase pasada, y cómo es el ampolla del conducto deferente y cómo se forma el conducto deferente, y estas serían las diferentes vesículas, ¿no? Las vesículas seminales, las prostáticas, y en este caso están las glándulas bulbouretrales, que son más chiquititas alrededor. Bueno, la próstata, bueno, la idea era tener tiempo y contarles un poquito de qué es lo que pasa cuando el hombre tiene alrededor de 50, sí, entre 45 y 50 años, tiene que comenzar con los controles prostáticos, porque bueno, es muy común que la próstata ocurra una inflamación, y bueno, esa inflamación, como está por debajo de la vejiga, esa inflamación hace que induzca una sensación de micción y que el hombre tiene que decir la característica que el hombre comienza a orinar muy frecuentemente. Eso es muy característico de los hombres más grandes, ¿no? De los hombres alrededor de los 60, 70 años. Bueno, esto lo paso rápido y quería comentarles que
el otro método anticonceptivo, que ya se los había mencionado, es cortar o ligar sería el conducto deferente. Una ligación del conducto deferente es el método utilizado como método anticonceptivo de los hombres. Es muy común en Brasil. La verdad que eso a mí me sorprendió cuando me enteré de estos datos. Es muy común en las familias, que ya las familias están formadas, familias numerosas, que sea el hombre el que se ligue los conductos deferentes. ¿Por qué? Porque en la mujer es irreversible y en el hombre es reversible. Ahora bien, es reversible, pero es reversible cuando el hombre es joven y cuando no pasó tanto tiempo si quiere hacerlo reversible. En general ya son decisiones familiares, cuando el hombre decide no tener más hijos o no quiere tener más hijos. Entonces, hay en algunos casos un 2% y puede llegar a un 5%, que no hay reversibilidad en la permeabilidad del conducto deferente. Eso es una macana, pero bueno, el hombre tiene que saber todos los pros y los contras, como en el caso de la mujer también, los pros y los contras. Bueno, fui más rápido en esta etapa, espero que no les, porque bueno, ya son las 4 menos 5, no quería robarles más tiempo, pero bueno, yo les había dicho que este era un tema más largo y yo quería quedarme en ciertos detalles, sobre todo de control de la natalidad, sobre todo. No sé si tienen preguntas con respecto de lo que acabamos de ver del masculino. Profe, yo tengo una consulta de si la clase se grabó o algo porque yo entré tarde. Mira, Anabel, ¿no? ¿Está hablando? Sí, Anabel. Yo lo puse para grabar desde temprano. Espero que se haya grabado. La vez pasada, como no sé qué hice, no lo puse bien. No lo voy a saber hasta dentro de un rato, porque cuando estamos usando Webex, Webex tarda un poquito en terminar de bajar y formar el video completo. Pero yo creo, lo hago normalmente, lo hago de rutina, así que esto yo creo que sí se grabó. Así que la grabación la voy a poner en el campus junto con el PDF. Junto con la presentación. Van a tener las dos cosas. Dale, gracias, profe. Profe, yo quería hacer una consulta. Sí, claro. ¿Por qué no hay más métodos anticonceptivos para los hombres? No. Sacando el profiláctico o el condón y, la esterilización, bueno, no es una esterilización porque podría llegar a ser reversible, de la ligación del conducto deferente, no. Porque el tema está que los espermatozoides, eso es una diferencia muy importante, lo vamos a ver con mucho detalle en fisio, los espermatozoides se sintetizan desde la etapa puberal o prepuberal en un menor contenido, en forma continua, es constante. Constantemente se están sintetizando espermatozoides. No hay ningún tipo no importa que el hombre no tenga relaciones sexuales o no tenga eyaculación, los espermatozoides pueden seguir viviendo perfectamente en el cuerpo interno, almacenados en el epidídimo. No hay ningún tipo de contradicción. Lo único que podría ser considerado una vez liberados los espermatozoides son estas cremas o emulsiones o líquidos que se denominan espermicidas. ¿Por qué? Porque le dan un entorno desfavorable al espermatozoide. No es que lo vaya a matar, pero sí que le hace un entorno desfavorable, disminuyéndole la movilidad y la capacidad de fecundación. Eso podría llegar a ser, pero en realidad la crema o el líquido espermicida, lo más favorable es que sea incluido o introducido en el cuerpo de la mujer, o sea, o sea, que sea parte, todo el cuello del útero y parte del útero en el momento o sea, ojalá sea en todo el útero, pero por eso cuanto más cantidad o mejor o eficiente es el espermicida, más eficacia es, pero en realidad no deja de ser femenino, porque hay que introducirlo en el cuerpo de la mujer. No hay nada Okay. que se... Sí. No, gracias, profe, por responder. En el caso, pero bueno, ya eso también entramos en otro terreno, pero igual yo lo voy a mencionar.
se pueden recurrir a técnicas hormonales. Pero ¿cuál es el problema? Las técnicas hormonales van a implicar no solamente la detención de síntesis de espermatozoides, sino que trae efectos secundarios colaterales importantes no deseados, como por ejemplo, son todos los caracteres secundarios masculinos los que se podrían llegar a perder porque son todos dependientes de testosterona. Lo que habría que hacer es disminuir la testosterona, pero al disminuir la testosterona se corre el riesgo, no se puede hacer de manera crónica, entonces no es muy útil el método porque obviamente se pierden los caracteres secundarios, se aflauta la voz, se pierde el pelo, bueno, todos los caracteres secundarios comienzan a perderse. Entonces, obviamente, salvo que se quiera entrar en un tratamiento hormonal, pero porque se quiera cambiar de sexo o ese tipo de cosas. Pero realmente no está indicado que sea bueno hacer un tratamiento hormonal para disminuir la espermatogénesis, porque de hecho no es muy eficiente y los efectos secundarios son malos, o sea, son bastante graves. En cambio, en la mujer, con esa versatilidad hormonal que tiene, porque nuestro organismo es muy versátil, porque se tiene que acomodar no solamente porque nuestro organismo biológico está preparado para la